La Cruz Roja es uno de los movimientos humanitarios más importantes del mundo. Su misión principal es proteger la vida y la dignidad de las personas en conflictos armados y desastres naturales sin discriminación alguna. Todo comenzó gracias a un hombre suizo llamado Henry Dunant, cuya experiencia en la guerra cambió la historia de la ayuda humanitaria. En 1859, Henry Dunant fue testigo de la sangrienta batalla de Solferino, en Italia. Entre ejércitos franceses y austriacos, miles de soldados quedaron heridos en el campo sin recibir atención médica. Conmovido por la tragedia, Dunant organizó voluntarios para ayudar y escribir un libro titulado Un recuerdo de Solferino. En él propuso dos ideas revolucionarias. La primera era crear sociedades voluntarias de socorro para atender a los heridos de guerra, y la segunda era firmar un acuerdo internacional que garantiza la protección de médicos y heridos en el campo de batalla. En 1863 se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja, ubicado en Ginebra, Suiza. Henry Dunant y otros cuatro ciudadanos suizos formaron el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que pronto pasó a llamarse Comité Internacional de la Cruz Roja. Adoptaron como símbolo una cruz roja sobre fondo blanco, en honor a la bandera suiza invertida, para identificar a médicos y voluntarios en zonas de guerra. En 1819 se crea la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, con el fin de la Primera Guerra Mundial. El mundo enfrentaba una nueva realidad: millones de desplazados, hambrunas y una devastadora pandemia de gripe. En este contexto, en 1919 se fundó en París la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, hoy conocido como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el objetivo de coordinar a todas las luces rojas nacionales para trabajar también en tiempos de paz, atendiendo emergencias sanitarias y desastres naturales. En 1949, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se revisaron y ampliaron los convenios de Ginebra. Estas nuevas versiones protegían no solamente a los soldados heridos, sino también a los prisioneros de guerra y a civiles en territorios ocupados. Estos tratados, firmados por casi todos los países del mundo, siguen siendo la base del derecho internacional humanitario en la actualidad. Hoy en día, la Cruz Roja y la Media Luna Roja cuentan con millones de voluntarios con más de 190 países. Su misión sigue siendo la misma que soñó Henry Dunant en su tiempo: aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la dignidad de las personas, y hacerlo siempre de manera neutral e imparcial. La historia de la Cruz Roja nos recuerda que una sola persona con compasión y determinación puede iniciar un movimiento que salve millones de vidas a lo largo de los siglos. La Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, es la organización intergubernamental mundial establecida mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, con el propósito declarado de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones amistosas entre estados, promover la cooperación internacional y servir de centro para armonizar las acciones de los estados en el logro de dichos objetivos. La sede de las Naciones Unidas se encuentra en la ciudad de Nueva York, con otras oficinas en Ginebra, Nairobi, Viena y La Haya. La ONU está compuesta por seis organizaciones principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, que junto con varios organismos especializados y organismos convexos conforman el sistema de las Naciones Unidas. En total cuenta con 193 miembros y dos observadores permanentes. La ONU se ha centrado principalmente en el desarrollo económico y social, en particular durante la ola de la descolonización de mediados del siglo XX. La ONU ha elogiado como el líder en materia de paz y desarrollo humano, y muchos funcionarios y agencias han recibido el Premio Nobel de la Paz, pero también ha sido criticada por su percepción de ineficacia, parcialidad y corrupción. En 1945, el mundo salía de su peor pesadilla. La Segunda Guerra Mundial había dejado más de 60 millones de muertos, ciudades arrasadas y un profundo sentimiento de desesperanza.
Las potencias sabían que la paz no podía volver a depender solo de tratados frágiles, como pasó con la Sociedad de Naciones. Hacía falta algo más fuerte, más representativo, más global. Así, en 1945, en abril, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, para diseñar una nueva organización que se pudiera garantizar la paz y la seguridad mundial. Tras meses de debates y acuerdos, el 26 de junio de 1945 se firmó la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la organización. Y el 24 de octubre de 1945 entró oficialmente en vigor la creación de la Organización de las Naciones Unidas o ONU. La ONU se construyó sobre cuatro pilares principales: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la amistad entre las naciones, promover el respeto de los derechos humanos, impulsar el progreso social y el desarrollo económico. Su sede se estableció en Nueva York, pero su labor sería mundial. A diferencia de la fallida Sociedad de Naciones, la ONU aprendió de los errores del pasado. Esta vez Estados Unidos sí participó. Se creó el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes con poder de veto. Se dotó a la organización de agencias y mecanismos para actuar realmente ante crisis internacionales. Desde ese entonces, la ONU ha sido protagonista en conflictos, procesos de paz, ayuda humanitaria, desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático y defensa de los derechos humanos. Tras su fundación en 1945 y la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la ONU entró a una nueva fase de acción directa y global. Entre 1950 y 1970, el mundo vivió una transformación profunda. Más de 70 países se independizaron, especialmente en África, Asia y el Caribe, dando origen a nuevas naciones y a una nueva configuración política mundial. La ONU jugó un papel clave en este proceso de descolonización. Supervisó elecciones libres, acompañó transiciones pacíficas, denunció casos de apartheid, racismo y represión, y promovió el principio de autodeterminación de los pueblos. La membresía de la ONU creció de manera acelerada, de 51 países en 1945 a más de 120 en los años 70. Esto significó que la voz del tercer mundo, de los países en desarrollo, empezará a escucharse más fuerte en la Asamblea General. Durante estas décadas, la ONU también fortaleció sus agencias especializadas. UNICEF lanzó programas de vacunación masiva y educación infantil. OMS lideró campañas contra la viruela y otras enfermedades. FAO trabajó para combatir el hambre en zonas rurales. UNESCO promovió la educación y la protección del patrimonio cultural. Además, la ONU comenzó a enviar misiones de mantenimiento de paz en conflictos como el del Medio Oriente, el Congo y Chipre, con los llamados cascos azules. Soldados de distintos países enviados para evitar que las guerras escalaran. Entre 1950 y 1970 la ONU dejó de ser solo una promesa de paz y se convirtió en un actor real del cambio global. Su presencia en el terreno, su apoyo a los pueblos oprimidos y su impulso al desarrollo marcaron el inicio de una nueva generación más plural, más diversa y más comprometida con la dignidad humana. En medio de un mundo marcado por la Guerra Fría, conflictos civiles, golpes de Estado y guerras regionales, la ONU no se quedó con los brazos cruzados. Desde los años 50 había empezado a desplegar misiones conocidas como Fuerzas de Mantenimiento de la Paz, formadas por soldados de distintos países pero bajo el nombre de la ONU. Su trabajo era complejo: desarmar facciones enfrentadas, proteger a civiles, supervisar acuerdos de paz y, en muchos casos, evitar que los conflictos escalaran a nivel catastróficos. En 1988, tras décadas de operaciones en lugares como Medio Oriente, África y Asia, esas misiones fueron reconocidas con uno de los mayores honores del mundo, el Premio Nobel de la Paz. Fue otorgado a las fuerzas de paz por las Naciones Unidas. Fue un reconocimiento al esfuerzo silencioso y arriesgado, y muchas veces subestimado, de miles de hombres y mujeres que sin armas ofensivas se interponen entre bandos armados para proteger vidas. Desde entonces, más de 70 operaciones de paz han sido desplegadas por la ONU, con la participación de más de 120 países. El Premio Nobel de la Paz de 1988
no solo fue un símbolo, fue una confirmación de la paz. También se construye con presencia, con diálogo y con valentía para intervenir donde otros solo observan. El mundo había sobrevivido a dos guerras mundiales, a la Guerra Fría y a múltiples crisis regionales. Pero en el año 2000, al comenzar un nuevo milenio, la ONU se enfrentó a la pregunta fundamental: ¿qué mundo queremos construir para el futuro? En muchos países aún había millones de personas sin acceso a salud, educación, alimento o trabajo digno. Las desigualdades crecían y la brecha entre ricos y pobres se hacía cada vez más evidente. En respuesta a esta realidad, en el año 2000, en la cumbre del milenio en la ONU, celebrada en Nueva York, 189 países adoptaron una ambiciosa hoja de ruta: los Objetivos del Desarrollo del Milenio, conocidos como ODM. Se trataba de 8 metas globales que se proporcionan lograr para el año 2015. La primera fue erradicar a la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una alianza mundial para el desarrollo. El año 2015 marcó un nuevo punto de partida. Tras 15 años de esfuerzos globales con los objetivos del milenio, el mundo había avanzado, pero aún quedaban desafíos enormes. Millones seguían en pobreza extrema. El cambio climático se intensificaba. Las desigualdades sociales y de derecho persistían. Y muchas regiones sufrían conflictos, desplazamientos y crisis ambientales. En ese contexto, más de 190 países se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York y aprobaron la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. Fue un momento histórico. Por primera vez el mundo se comprometía con una visión común para construir un planeta más justo, inclusivo y sostenible. La Agenda de 2030 está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben alcanzar antes del año 2030. Incluye metas como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación y infraestructura, reducción de desigualdad, entre otras.